escolar. También hablaremos de música. Entonces empezamos con... Claro, de libros. La campaña no empieza, Por supuesto. Hablaremos de crear grandeza. A las 3. Luego Tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. De la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda en este horario estelar su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decir. Como se los habíamos prometido, está de nuevamente con nosotros Arturo Carrillo Rivas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y es funcionario del Instituto Nacional Electoral en la circunscripción número 4. ¿Es así, licenciado? Distrito número 4. Distrito 4, perfectamente. Le recordamos a la gente algunos de su trayectoria laboral. En 2002 realizó estudios de especialización en Derecho Electoral en la entonces Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha realizado diversos diplomados en materia electoral y sobre la ley de disciplina financiera. En su experiencia laboral se suma también el desempeño como vocal secretario de la 23 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México, del 6 de junio del 91 al 15 de marzo del 98. Durante el proceso electoral del 99 en el Estado de México ocupó el cargo de secretario notificador en el Tribunal Electoral del Estado de México. Ocupó asimismo los cargos de jefe de actuarios y jefe de la oficina de partes en la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con cabecera en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, durante los procesos electorales 1999-2000 y 2002-2003. Se ha desempeñado igualmente como vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva número 1 en el Estado de Coahuila y en la 36 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México, así como vocal ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva número 1 en el Estado de Hidalgo, en la 1 en la Junta Distrital del Estado de Guerrero, en la 36 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México, en la 1 del Estado de Coahuila. En noviembre del 2015 fue designado como vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, participando en el proceso electoral local 2016 para la renovación de los poderes ejecutivo, legislativo y la renovación de ayuntamientos en ejercicio de las nuevas atribuciones del INE. A partir del 1 de septiembre del 2017 es designado vocal ejecutivo de la Junta 4 Distrital Ejecutiva del Estado de Querétaro, que actualmente es la que desarrolla. Licenciado Arturo Carrillo, muchas gracias nuevamente por venir. Elvia, gracias por tus buenos oficios. Elvia es la coordinadora de comunicación social del Instituto Nacional Electoral desde hace ya muy buen rato. ¿Cuánto tiempo, Elvia? Hoy, pues oficialmente tengo 17 años. Fíjense nada más, y bueno, sus buenos oficios siempre nos han ayudado mucho en esas intensas jornadas electorales que vivimos los días de las elecciones. Gracias, Elvia. No, pues al contrario, gracias. Bien, maestro Carrillo, Arturo Carrillo Rivas, nos quedamos la vez anterior de hablar de esta campaña de actualización que están desplegando. Tenemos un mes, casi un mes, 15 días que inició el proceso electoral, entonces creo que este es un paso muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando de la campaña anual intensa de actualización que inició el 1 de septiembre y concluirá sus actividades en cuanto a trámites el día 31 de diciembre. En este sentido, bueno, pues invitar a la ciudadanía que por alguna cuestión requiera hacer algún trámite en los módulos de atención ciudadana, cambio de domicilio, corrección de datos, reposición de la credencial, y muy especialmente a los jóvenes que teniendo ahorita 17 años, cumplan 18 años el día de la jornada electoral, 1 de julio de 2018. Que envíen sus cálculos y ya pueden votar. Ellos de manera anticipada ya pueden acudir con nosotros a los módulos de atención ciudadana a tramitar su credencial. Solamente requieren de 3 cosas.
el acta de nacimiento, que es un documento insustituible y deberá de ser la original o la copia certificada que expide el registro civil. Un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, ¿sí?, del domicilio donde viven, aunque no esté a su nombre. Y tercero, una identificación con fotografía, que puede ser la identificación escolar que les dotan en la institución donde están estudiando. Obviamente que se trata de identificación que tenga el carácter de vigente. Con esos 3 documentos puede realizar su trámite y estar en condiciones de que se le entregue su credencial para votar, y una vez entregada su credencial para votar, se sube a la lista nominal y ya tendrá el derecho de votar en las próximas elecciones federales y locales el próximo 1 de julio. Fíjese que hay una cosa muy interesante que me ocurrió ayer. Estuve con mi nieta recién cumplió los 18 años, ya tiene su credencial de elector, y voy a ver con qué ilusión y con qué ganas me la muestra. Abuelito, ya tengo mi credencial de elector, ya voy a votar. ¿Y por quién vas a votar, hija? Todavía no sé. Voy a analizar con mucha calma a los candidatos y voy a votar por el que mejor considere. Entonces yo creo que sí es sumamente importante, y el voto de los jóvenes contará muchísimo. ¿Tiene algún dato de la pirámide poblacional? ¿Qué porcentaje nos va a representar el voto de los jóvenes, licenciado Carrillo? Pues mire, no tengo tanto un porcentaje de jóvenes que va a participar en el próximo proceso electoral, pero debo de decirle que los jóvenes entre 18 y 21 años son jóvenes que participan en los procesos electorales, pero después de los 23 años, de los 23 años hacia los 40 años, ese sector de la población deja de participar en los procesos electorales. Y ahí sí es preocupante. Sí, es un problema porque se trata del sector de la población que es el productivo. Sí, sí, efectivamente. Y más adelantito vamos a hablar respecto del tema, porque finalmente ya el Instituto Nacional Electoral ha realizado estudios estadísticos junto con el Colegio de la Frontera Norte, a través del estudio País sobre la calidad de la ciudadanía, que nos presenta esos hallazgos desafortunados, y que a través de un instrumento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, tratamos nosotros de enfrentar esa problemática y buscar la forma en que nosotros vamos a cambiar la percepción de la ciudadanía. Yo creo que hay que analizar con mucha calma este documento. Dice que lo hizo el Instituto Nacional Electoral. ¿A través del Instituto de la Frontera? No, el estudio País sobre la calidad de la ciudadanía es un estudio previo a la ENCívica, a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que ya estamos operando actualmente en el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional. Este estudio País de alguna manera fue un elemento fundamental para generar un diagnóstico, ¿sí? Y ver cuál era el problema. Analizar la realidad, en dónde estamos parados, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Efectivamente. Bien, entonces para esta campaña de actualización, ¿qué facilidades se están dando? ¿Cuántos módulos están? ¿A dónde puede acudir la gente? ¿Cuánto tiempo se tarda en que hagan este trámite? Mire, afortunadamente a la gente que vive en la capital, en Querétaro capital, tiene varias opciones para acudir a tramitar su credencial para votar con fotografías. Tenemos módulos distribuidos por el lado de la central de autobuses a un costado del estadio, el módulo que está en la Junta Digital número 4, en Vega y Monroy 320, ahí tenemos un módulo que los atiende de 8 de la mañana. Si yo vivo en Carrillo, ¿puedo ir ahí? O sea, ¿no importa o tengo que ir a la zona? Usted puede andar por cuestión laboral en otro lugar y no tener tiempo de regresar hacia su domicilio y que encuentre abierto el módulo a la hora que usted regresa. Con que usted se traiga sus documentos, puede ir a tramitarla en cualquier módulo. Eso sí, tendrá que recoger esa credencial en el módulo que la tramita. En el lugar donde le corresponde. Sí. Horarios, yo creo, me imagino que por ser una campaña debe estar bastante amplios. Estamos ahorita en la mayoría de los módulos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hay excepciones que en algunos módulos que trabajan solamente de 8 de la mañana a 3 y 4 de la tarde. Sin embargo,
la mayoría de los que están en la zona conurbada, La zona de lo que es la metropolitana. metropolitana de Querétaro, trabajan de 8 a 8 y los sábados estamos ofreciendo servicio de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Okay. ¿Cuánto Tenemos tiempo? un módulo también que abre los domingos. Es muy importante que lo sepamos, que también prestamos De lunes servicio. a domingo está abierto, pero el del domingo nada más son algunos especiales. Es un módulo en específico Ujú. que es el que abre los domingos. ¿Cuál es? Ese está ubicado en Avenida Revolución, Ujú. en una plaza comercial, ahí por el Verificentro. Por ahí, por Electra, por ahí Ajá, sí, cruzando por ese, la, sí, la por avenida, ese cerca de lo que es Plaza Patria ahora, lo que conocemos como Plaza- Sendero. Cerca de ahí, Sí, cerca de ahí, cerca hay de otra ahí, placita que- adelantito. hay otra placita Sí, y ahí adentro exactamente. está el módulo que abre los domingos y ese abre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 9 de la mañana, 1 de la tarde, los domingos por aquellas personas que tengan situaciones laborales que les impida que trabajen los sábados, etcétera. 9 a 1 en el módulo que está ahí, pues ya dijeron, cerca de Plaza Patria, en una placita, no, como se llama, pero ahí está. Entonces, facilidades las hay todas para que pueda usted realizar en un lapso de 20 minutos, 15 minutos, cuando mucho, licenciado. Prácticamente el trámite desde el momento en que el ciudadano pasa a entrevista con el operador de equipo tecnológico, que es el que ya capta su información, Ujú. no se tarda más de 8 minutos. Obviamente que tenemos que tener espera en base a la afluencia Sí, de las ciudadana que personas haya. que sean, exacto. De eso dependerá, Sí. pero seguramente ahorita en los El módulos de trámite en sí atención, en 8 minutos está. el trámite en sí en 8 minutos y no creo que se tarden más de 15 minutos en espera. Ujú. Para ¿Y en que salga cuánto el trámite. tiempo le entregan la credencial? Estamos entregando credenciales aproximadamente en 12 días. 12 días. En 12 días estamos ya teniendo las credenciales de regreso. Sí decirle que bueno, pues que el ciudadano que haga su trámite, pues acuda de nueva cuenta con nosotros a recogerla. Ujú. Porque sí tenemos ahorita una gran cantidad de credenciales en módulo y que estamos haciendo el llamado a los titulares de esas credenciales para que vayan y la recojan y concluyan su trámite. Esas listas de la gente que no ha ido a recoger, ¿las tienen, por ejemplo, en la página web para checarlo o lo piensan publicar en algún medio? ¿O cómo dar facilidades para que esta gente pueda acudir y no ocurra lo que muchas veces ha pasado, que se tienen que quemar porque el ciudadano no regresó a tiempo a recogerla y se queda sin la posibilidad de votar? Y además de todos los beneficios que implica tener esta credencial del INE, que es fundamental para cualquier trámite. Mire, prácticamente el instituto los espera 2 años. Ujú. 2 años para que acudan nuevamente al módulo a concluir su trámite y a recoger su credencial. Quiero comentarle que sí llevamos a cabo procedimientos para que antes de llegar a la destrucción tengamos en conocimiento del ciudadano la necesidad de que vaya a recogerla. Ujú. Precisamente ahorita estamos trabajando un procedimiento que le llamamos primer aviso ciudadano, Sí. que consiste en verificar todos aquellos nombres de los ciudadanos que habiendo realizado su trámite todavía no han ido a recogerla. ¿Qué hacemos nosotros? A través de una notificación personalizada, acudimos a su casa y Ujú. les decimos que su credencial está en riesgo de ser destruida si no la recoge. Ujú. Hacemos primeramente ese Si se acerca un procedimiento. poco más el micrófono, licenciado, me dicen que está un poquito... Luis, el Ah. micrófono de nuestro invitado, si le subimos un poquito, por favor. Hacemos ese procedimiento de inicio. Ujú. Sin embargo, tenemos otros 2 procedimientos de la misma manera. En este vamos a buscar al ciudadano a su casa. Le notificamos y le decimos Hay que vaya a recoger su- notificación. Sí, claro, personalizadas en domicilio. Ujú. El segundo aviso ciudadano lo hacemos a través de una publicación de una lista en la sede de las juntas distritales para que el ciudadano Ujú. vaya y identifique si está dentro de esa lista. Y hacemos un tercer aviso ciudadano antes de destruir la credencial, donde vamos nuevamente a tocarle a su casa Ujú. y a decirle por tercera ocasión La que tercera, si la no tercera. recoge su credencial será destruida. Los ciudadanos que una vez, habiéndose realizado el tercer aviso ciudadano, no recogieron su credencial, esas credenciales se destruyen y entonces el ciudadano tendrá que hacer nuevamente su trámite para obtener su credencial. Pero no hay alguna penalidad ni nada porque no haya recogido la anterior. Porque aquí estamos ante 2 fenómenos, aunque no muy específicamente el tema que estamos tratando,
Pero platicaba yo con el joven notario que estuvo por aquí a raíz de del asunto del mes del testamento, y él hablaba de una peligrosa incidencia, un peligroso aumento en el asunto del robo de identidad. Y en el robo de identidad muchísimo tiene que ver la credencial del INE en estas situaciones. Entonces, ustedes tienen extremada precaución para, al emitir esta credencial, checar todos los datos y que vaya con todos los candados y con toda la serie de disposiciones de seguridad que se tienen. Es así, licenciado, ¿no? Efectivamente, usted lo ha comentado, la institución del Registro Federal de Electores es una institución de buena fe. No somos investigadores, no somos ministerios públicos, solamente actuamos nosotros y operamos a través de la documentación que requerimos al ciudadano. Y quien presenta una documentación, ¿sí?, a través del acta de nacimiento para acreditar, ¿sí?, que es ciudadano mexicano, de entrada, y que es la persona que va a tramitar, pues obviamente nosotros no podemos poner en tela de juicio la presentación de ese documento. Como institución, Sí, de como institución. lo comenta, claro. Adicionalmente le pedimos un comprobante de domicilio y finalmente le pedimos una identificación para que con esos elementos nosotros podamos expedir ese documento, ¿sí?, que tiene una naturaleza jurídica específicamente para el voto, pero que se ha vuelto un elemento de identificación, ¿sí?, que todas las instituciones públicas ahora reconocen. No estamos exentos, en la realidad, de que alguien vaya y presente un documento apócrifo. Sin embargo, cada ciudadano, cuando vaya a hacer trámite, nosotros, una vez que estamos en entrevista con el ciudadano, hacemos el apercibimiento de ley, ¿sí?, para aquellos que declaran con falsedad o presentan documentos falsos ante autoridad distinta a la judicial. No somos ministerios públicos ni peritos para verificar cuáles actas. Sí, ni van a decir, oye, a ver, voy a ir a tu domicilio para ver si realmente vives ahí. O sea, quien quiere hacer un acto ilegal, pues lamentablemente la no va a forma. poder hacer. Los propios notarios tienen ya, establecieron sus propios candados, porque sí es preocupante esta situación. Pero bueno, pensemos en la mayoría de la gente que tiene interés. Yo creo que existe un gran interés en participar en este proceso electoral por todo lo que está en juego. Entonces, esta campaña de actualización que inició el 30 de septiembre termina el último de diciembre. El último de diciembre. El primero de septiembre inició y termina en enero. En enero, para que el ciudadano realice todos los trámites, ¿sí?, relacionados con cambios de domicilios, correcciones de datos, reposiciones e inscripciones. Okay. Después de enero ya no van a poder sacar su credencial. No, viene otro periodo para entrega y para reposiciones hasta el 28 de febrero. No se confíen en eso, somos los mexicanos, así somos. Y ahora tenemos otra figura que nos ayuda a obtener nuestra credencial ya muy cercana al día de la jornada electoral, que es la reimpresión de la credencial para votar. ¿Qué quiere decir? Que si tú cerca de lo que es la jornada electoral, o 15 días antes o 20 días antes de la jornada electoral, no tuviste la precaución y se te perdió tu credencial, puedes acudir al módulo a solicitar una reimpresión y esta se te entregará con la misma imagen fotográfica que se tomó al inicio y con los mismos datos que corresponden a tu domicilio, tal y como la tramitaste. Aquí no hay variación en relación al contenido de la credencial. Y no tiene ningún costo, o sea, de origen esta no tiene ningún costo, la reimpresión tampoco va a tener un costo. No se confía. Ningún servicio que presta el Instituto Nacional Electoral al ciudadano para que obtenga su credencial para votar tiene un costo. Que quede muy claro y que la gente no se sorprenda, no hay ningún costo, todo es gratuito. Ahora, vamos a decirlo también, la elaboración de estas credenciales sí tienen un altísimo costo. ¿Por qué? Por toda la serie de candados de seguridad y demás, pero esto lo absorbe el instituto a través del amplio presupuesto del que gozan, del que mucha gente habla muchísimo. Pero bueno, en cuanto al ciudadano, no le cuesta un centavo. Elaborar una credencial de elector es muy complejo, es muy caro,
Entonces yo creo que es algo que tiene que cuidarse más por la utilidad misma que le representa a la ciudad. No puede usted cambiar un cheque si no tiene la credencial del IFE. Tendría que presentar el pasaporte porque ni siquiera la licencia de conducir le vale, ¿eh? Entonces, cuídela, si no la tiene, vaya a tiempo con esta situación. Aquí el licenciado Carrillo nos está dando todos los detalles. Aproveche al máximo, no nos esperemos como siempre al 5 para las 12 con las colas enormes que tiene que estar trabajando hasta después de las 12 de la noche, porque las disposiciones pues no cierran hasta que no se vaya el último, ¿no? Efectivamente. Entonces, no incurra en eso, vamos cambiando nuestra cultura cívica, nuestra cultura política, y justamente de esto es de otra de las cosas importantes que nos vienen a hablar, licenciado, ¿no? Una campaña incívica, es el nombre de esta campaña, de esta acción, que arranca en base a este diagnóstico del que ya nos dijo que se hizo, ¿no? Entonces, explícanos cómo está este asunto, cómo va a proceder, y trasciende, además que me parece sumamente importante, a la elección del 2018. Claro. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, como usted lo comenta, trasciende precisamente a lo previo. Es una estrategia diseñada a partir del 2017 y hasta el 2023. Esta estrategia fue diseñada como una política pública. Ya como política pública, ¿qué es lo que debemos de implantar en el país para generar justamente una cultura distinta? Adelante, Sí, con el propósito de atender un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos que atender? Muy sencillo, la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos. Casi nada. Que se manifiesta en varias formas. ¿Sí? En principio, en la ausencia de la ciudadanía en los procesos principales de ejercicio de autoridad. En la debilidad de los procesos deliberativos sustentados en el acceso pleno a la información pública y en la carencia de medios para exigir cuentas a las autoridades en el más amplio sentido de la expresión. Esto es, el ciudadano no participa, no se interesa en la toma de decisiones y mucho menos se apropia del espacio público. Este es en grandes rasgos el problema. La conclusión del diagnóstico de las condiciones en las que estamos. Grave situación. Ese es el problema. Obviamente, para llegar a ese problema, fue necesario que el Instituto Nacional Electoral hiciera un diagnóstico. Por supuesto. ¿Sí? Y ese diagnóstico, de alguna manera, se representa a través de 10 componentes. 10 componentes que efectivamente hacen posible diagnosticar que en México existe ese problema, ese déficit de ciudadanía. Y si me lo permite, le puedo comentar uno a uno a ellos, por favor, para después pasar a las líneas estratégicas, a las líneas estratégicas y luego acciones específicas para cada uno de ellos. No vamos a terminar en el programa, pero que sí quisiera que la gente se diera cuenta de cómo fue diagnosticándose esto. Tenemos que ir a un corte, me indica nuestro amigo Luis Herrera en Controles. Les recuerdo, se puede comunicar con nosotros a través de Poder Ciudadano Radio, @Poder Radio, @Poder TV, el teléfono en cabina 388-1529, WhatsApp 442, ya nos llegaron algunos, entre ellos nos avisaron del micrófono, por cierto, 397-6761-566-1035, nuestras páginas web www.poderciudadanoradio.com y www.expressmetropolitano.com.mx. Vamos a un brevísimo corte, Luis, porque es mucho el material que tenemos. Seguimos en el Facebook, ¿verdad? Ok, entonces hay un breve corte para la radio, pero seguimos aquí en el... Pues más si le cortas el sonido aquí abajo. En 2x3 continuamos con tu programa. Exacto, para poder seguir platicando la gente que nos sigue en Facebook. Empecemos con estos datos y en el corte le damos un resumen, por favor, licenciado Carrillo. Sí, le comentaba que los componentes no son otra cosa más que esos elementos que diagnostican el problema.
Y el primer elemento es la importancia de la información pública. En México hemos avanzado. Ya tenemos, por ejemplo, un organismo público nacional, que es el Instituto Nacional de Transparencia de Información, de Acceso a la Información Pública, y tenemos en cada uno de los estados. Tenemos también ya la amplitud de sujetos obligados a informar a través de esas plataformas sobre las actividades que estamos haciendo. Sí. El problema es el siguiente. Quizá funcionen los sujetos obligados, quizá suban ellos toda la información que se requiere, pero el problema es que la población no se acerca. No lo está consultando. No, Bueno, se nosotros acerca como a periodistas consultar. sí vamos muy seguido, pero hay que crear conciencia en la población. Sí, Entonces, pero estamos hablando del total de la población en México, solamente el 4%, uf, ¿sí?, realiza consultas, ¿sí?, a esas plataformas. bajísimo. Y miren, de los que no han realizado ninguna consulta, el 60% señaló que no les interesa. Pero lo más grave es que el otro 68% señaló y dijo que no solicita información porque no confía que es verídica. No confía. No confía que es verídica. Qué barbaridad. El otro componente se refiere al Estado de Derecho y derechos humanos. Como usted sabe, Ya estamos de regreso en tu programa 3 con 3 con Juan Álvaro Zaragoza. Sí, con Juan Álvaro Zaragoza. Continuamos. Estamos de regreso ya en la red, seguimos en Facebook. Continuamos, licenciado, por favor, con esta Claro. desconfianza que existe en la gente y la poca cantidad de ciudadanos que están acudiendo a consultar esta información que ya está disponible por parte de la autoridad, vamos a decirlo así. ese es el primer componente que forma parte del diagnóstico. Pero hay más, hay otro componente más que se refiere al Estado de Derecho y derechos humanos. Hay una grave crisis de derechos humanos y hay poca credibilidad en las autoridades. Solo el 24% confía en los jueces, el 22% en la policía, el 19% en los partidos políticos y solo el 18% en los diputados. Hasta se me hace mucho, licenciado. Sí, adelante. Cuando no se denuncia un delito, el 63% señala y opina que no sirve de nada. El 52% que no le hacen falta la confianza de la autoridad. O sea, no confían en las autoridades. Y lo más grave, estas cifras son derivadas de análisis previos. En cuanto a los asesinatos y las desapariciones, 151.236 personas han sido asesinadas entre 2006 y 2015. Imagínense, este es parte del Sí, invierno. es una cifra terrible. Y la incapacidad de las autoridades para castigar los delitos. El 92.5% de los delitos cometidos no se castigan. Sí, la impunidad. La impunidad, y de ahí la desconfianza que se tiene en el juez, en la autoridad, en todo el sistema judicial, lamentablemente. Y de ahí parte para todas las instituciones públicas. Esa desconfianza, ese no creerles lo que están diciendo, y yo creo que ese es el efecto de que poca gente acuda a estas plataformas precisamente para investigar más. Otro de los componentes es la gobernanza y construcción de redes. Hablando de la gobernanza y entendiéndose como ese acompañamiento que los ciudadanos, que los gobernados debemos de tener con quien nos gobierna, ¿sí?, para la toma de decisiones. Obviamente hay mecanismos, pero son muy pocos los mecanismos y no todos funcionan. Tenemos mecanismos, por ejemplo, de construcción de redes como los comités de Contraloría Social, que más que comités de Contraloría Social sirven para cumplir con requisitos de operación de los programas sociales. No tenemos otro tipo de mecanismos. Sí tenemos algunos observatorios ciudadanos, ¿sí?, pero que sirven no exclusivamente para dar sus puntos de vista, para señalar, pero no hay un efecto vinculatorio con las acciones de gobierno. Exacto. Otro- Son unas recomendaciones, ¿no? Como recomendación,
Otro componente tenemos como problema que diagnostica el problema general es la perspectiva de género. Y aquí sí, hablar de perspectiva de género nos meteríamos a señalar, por ejemplo, que el 42.4% de los escaños en la Cámara de Diputados lo ocupan solo las mujeres. El 9.4% de los gobernadores de los estados son mujeres. Y si nos vamos un poquito más para allá, el 3.1% el 22% de los puestos directivos en la administración pública son ocupadas por mujeres. O sea, secretarias de Estado creo que tenemos nada más 3. Ministras de la Corte solamente 2. Y no se logra esa cacareada equidad de género. Paridad más bien. Paridad. Buscamos la paridad. Y ese es un problema. Ese es un problema que incide en lo que decíamos, en la problemática, en el desencanto por la democracia. Sí, correcto. Otro elemento más es el que tiene que ver con la cuestión de la interculturalidad. Aquí nos damos cuenta que del total de la población indígena, cerca de una tercera parte es analfabeta. Todavía la tercera parte. Todavía la tercera parte. La carencia de servicios en las comunidades indígenas es latente. Y eso es un problema también. Ese es parte del diagnóstico. El otro elemento vendría a ser la igualdad y la no discriminación. Y aquí también tenemos un problema muy grande. En México hay motivos por los cuales se discrimina a una persona. Muchos, diría yo. Y le voy a decir los más recurrentes y con los grados mayores. El 76% opina que por clase social, el 75% por apariencia física, el 71% por color de piel, sí, es morenito, y otro 71% por ser indígena. Grave, gravísimo. Pero ya le preguntamos a los mexicanos, a los de nosotros aquí, y ellos nos dijeron, de acuerdo a las cifras de este estudio país, que el 26% es discriminado por ser mujer, el 20% por clase social y el 18% por apariencia física. O sea, en la apariencia física se considera también la gente con capacidades diferentes, ¿no? Sí. Ahí se incluye. Ahí se pueden incluir ellos. Pero como usted ve, ya encontramos una relación con los componentes. El componente de género y el componente de igualdad y no discriminación. Que de alguna manera van orientados hacia las mujeres. Otro de los componentes es la participación ciudadana como empoderamiento de la ciudadanía. Aquí es donde entra la confianza interpersonal y la confianza institucional. Y aquí, el México de antaño se acabó. El 77% de los mexicanos considera que no puede confiar en otras personas. Yo, vecino, no puedo confiar en ti para que tú te hagas cargo de mis hijos mientras yo voy a una consulta médica. O menos puedo confiarte a ti el dinero para que me compres el gas. Y obviamente esa participación ciudadana baja, esa poca confianza ha hecho posiblemente que las participaciones ciudadanas en procesos electorales hayan disminuido de tal manera que tengamos autoridades electas a través de voto que hayan llegado a ocupar un cargo público con una votación menor al 50% del total de los mexicanos. Al 50% del total, y ellos quedan con el 30 y tantos o el 20 y tantos si prorrateamos la participación de los ciudadanos. Sí, entonces es una representación muy segmentada. Y ya se va dando cuenta que cada uno de estos componentes va abonando al problema estructural, problema que a través de la encíclica nosotros queremos atacar. Quieren resolver. Otro de los componentes es el binomio de partidos políticos-gobierno. Bajos niveles de aprobación a los partidos políticos. Muy bajos. Y hay un binomio. Si es gobierno, es partido. Y la credibilidad dependerá, sí, del propio partido político que esté en el gobierno. Hay percepciones de baja calidad de los gobiernos, baja satisfacción de los servicios que prestan los gobiernos. También. Entonces ya no hay distinción. Cualquier ente público
ya es etiquetado Sí. de acuerdo al color del partido político que lleva. Está en el entorno. Y eso genera desconfianza. Si la hizo bien, bueno, si la hizo mal, de ahí viene el voto de castigo y de ahí la constante alternancia que se está viviendo ya en los últimos procesos electorales. El noveno componente, ya vamos a terminar, falta otro más, es el relativo a los medios de comunicación. Y aquí este impacta demasiado, porque miren, ¿cómo construyen opinión pública aquellos ciudadanos que están fuera? Pues para informarse dicen los encuestados, el 83.3% dice que ve la televisión, el 32.1% que consulta periódicos impresos, el 30%, 32 puntos, menos mal, yo pensé que andaba más abajo. el 30% se entera a través de su familia, el 28% a través de internet, igual a través del radio, y el 15.2% a través de redes sociales. Pero el problema no nada más es el impacto que tengan los medios para que la gente se entere de las cosas, sino también la concentración de mercado, y aquí hay otro problema. Aquí el 50% en la inversión y el 98% en la audiencia y en la infraestructura, pues está concesionada o estaba concesionada hasta 2011 en 2 televisoras. Bueno, por ahí 3 ya abiertas. Sí, de televisión abierta. Entonces, de alguna manera, esto también es un problema. Y están entrando en un proceso de crisis, de credibilidad. A raíz de esto que ocurrió con el temblor y lo demás, también se está generando por ahí una situación cuyos datos pueden variar, yo creo que sustancialmente en este lapso. Y por un lado, que de crecer esa confianza que se les tenía en estas enormes, las televisoras, el Bupolio, ahora van en el Grupo Imagen ya como televisión abierta, siguen siendo 3, hay un proceso para abrir un poco más, pero creo que sí, este fenómeno natural que sufrimos en septiembre creó un impacto muy alto en la ciudadanía, y esas cifras, sincero, yo percibo que pueden variar. Entonces, en este proceso que ustedes llaman, yo creo que estarían muy atentos si al final del programa me vuelve a proporcionar esos datos, o incluso este documento que usted nos está trayendo y que nos está dando luz sobre muchas cosas, está en la página del INE, podemos consultarlo. Claro. Si nos los deja también ese dato, yo creo Claro. que esto es un material no solo para nosotros los periodistas, sino para la ciudadanía, para los politólogos, para todo mundo. Claro. Entonces, continuamos con esta situación, nos dan los datos de dónde acudir y vamos a darle una muy buena desmenuzada a esta situación. Y yo creo que lo voy a tener que volver a invitar otra vez, ahora que no nos confundamos, para continuar con estas cosas, Lucha. Por favor, Claro que adelante, sí, claro que estoy a disposición. Señalarle que tiene usted razón, se tratan de datos variables, pero le reitero, estos componentes son aquellos que diagnosticaron el problema. Claro. Digo, que sirvieron de base en su momento y Queda son indicadores que surgieron directamente de encuestas realizadas, de consulta estudios directa, realizados. amplia, Sí, profunda, exactamente. seria. Exactamente. Y que bueno, están vertidos aquí como parte del diagnóstico. Y finalmente, el otro Si me componente, repite los de la prensa, yo creo que son muy interesantes. los de la prensa. La mayoría todavía por televisión. ¿Es él? Para informarse lo que sucede en el país. 83.4 la televisión, 32.1 periódicos impresos o en línea, 30.1 se entera a través de su familia, 28.7 a través de internet, 28.5 por medio de la radio y 15.2 por redes sociales. Obviamente, como usted lo dice, esto puede cambiar, y además, consciente de eso estoy, que ya ha cambiado, ¿no? Sí. Porque ahora las redes sociales tienen un impacto mayor. Así es. Tienen un impacto mayor. Le reitero, estos datos y estas cifras se utilizaron precisamente para diagnosticar el problema. Y finalmente vamos a hablar del último componente, que es el espacio del Estado para el fomento de la cultura política. En este nos dimos cuenta que ahora tenemos que abrir otros espacios que antes estaban cerrados y que, bueno, pueden servirnos a nosotros
para ampliarnos el fomento de la cultura política a través, bueno, de la educación formal en universidades, a través de la Secretaría de Educación Pública en las escuelas, a través de los institutos electorales de los estados, los organismos públicos electorales de los estados, de la propia Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a través de canales de televisión, como por ejemplo el canal del Congreso. Sí, a través de esos medios. Poco visto, lamentablemente, y del Tribunal Superior de Justicia también, de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente también son poco vistos. Estos 10 componentes a los que hice referencia, de alguna manera fueron los elementos primordiales para diagnosticar ese problema. ¿Qué está haciendo o qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral para enfrentar este problema? Decíamos que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica es una política pública. Y como tal, esta política pública cuenta con 3 ejes estratégicos. O sea, ejes que van a marcar, de alguna manera, la conducción de la política pública. Y son los ejes llamados de verdad, diálogo y exigencia. La palabra lo dice mucho. Sí, explíquenos, desmenúcenos. Vamos a empezar a desmenuzar uno por uno de ellos. Cuando hablamos del eje de la verdad, nos centramos primeramente en el asunto de la información pública. Sí. ¿Cómo va a obtener usted conocimiento de lo que hacen las instituciones si no hay información? Claro. En principio. De lo que se trata es de poder nosotros tener el acceso a toda la información. El eje del diálogo es el que se va a encargar de crear espacios para que los sectores de la sociedad, de cualquier ámbito, se sienten a platicar respecto de los problemas que inciden, ¿sí?, en la baja participación. Más allá de los sabios de café. Más allá de eso, para que cada uno ponga en la mesa lo que hace o contribuye también para hacer posible que la gente se apropie del espacio público. Ya en el estado de Querétaro llevamos a cabo una mesa inicial de diálogos en donde participaron diversas instituciones, Sí, hubo participación. instituciones públicas, agrupaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, partidos políticos que deben de entrar de cajón, Por supuesto. y las instituciones electorales. También ya tuvimos una mesa temática en donde ya se analizaron temas específicos de interés de los grupos que participan, de esos sectores de la población que participan, y llegamos a adelantar un poco el asunto de los diálogos, porque no se trata de que el Instituto Nacional Electoral siente a dialogar a los representantes de los sectores de la población, háblese agrupaciones de la sociedad civil, instituciones, todos los que representan. No se trata de que la institución lo siente y que ella tome las riendas para que hablen, ¿no? Ahora, afortunadamente, una vez que tuvimos la primera mesa temática, ahora ya pasamos la estafeta a dos sectores de la población. Que sean ellos los que hablen. Por un lado, No sea un diálogo de sordos. por un lado es el Instituto de Transparencia del Estado, ¿sí?, y un partido político, Querétaro Independiente. Ahora, El de los nuevos partidos políticos locales. efectivamente, ahora Querétaro Independiente y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, ahora agarraron esta beta y ellos van a participar con la organización de la segunda mesa temática, dentro del marco precisamente de esta estrategia establecida en la Encívica para poder continuar nosotros con estos trabajos. Y la última... Con la exigencia nos vamos a quedar, porque la exigencia que tengo es de nuestro amigo Luis, de que se nos acabó el tiempo, licenciado.
Entonces vamos a ponernos de acuerdo aquí incluso para que la audiencia esté pendiente, porque esto es vital que se conozca, y más a estas alturas que está apenas arrancando el proceso electoral 2017-2018. El jueves nos vemos aquí a 5 para las 3 para continuar con esta situación. El verdugo es el tiempo, licenciado, yo quisiera seguir platicando, pero el próximo jueves, hoy estamos a 12, 19, continuamos esta conversación, ¿le parece bien? Aquí estaremos con mucho gusto. No sin antes decirles que ya, bueno, el plazo que ya venció es el de los diputados, de los aspirantes a candidatos independientes a diputados federales. Uh-huh. En el ámbito de Querétaro tuvimos únicamente un registro y ya no hay más. Este fue en la quinta junta distrital, que entregó su constancia, que lo acredita como aspirante a Francisco Reyes Chávez como diputado federal. Su asociación Juntos Hacemos la Fuerza en el Marqués. Hoy, por cierto, también en la mañana hubo un registro para un candidato independiente, pero eso lo controla el Instituto Electoral de Querétaro. Este es una persona que tiene algo que ver con el nombre de Banana. Aquí le vamos a tener todos los datos el próximo jueves, porque vencen las fechas para el registro de presidente municipal, presidencia de la República. El sábado. Diputados. Senadores. Senadores, ya, diputados federales ya terminó. Este próximo sábado. Ajá. Vence el plazo para aquellos que aspiren a contender y presenten su intención. La candidatura del presidente el sábado. Exacto. Y de senadores el domingo. Ajá. Ok, ya vamos a ver si Somerray Zavala se va como independiente. Aquí estaremos el próximo jueves, no se la pierdan porque esto está sumamente interesante. Los saludo a su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, para recordarles que si está comiendo, pues hágalo con mucho provecho. Hasta la próxima. El martes, por cierto, hablaremos de un tema que le va a erizar la piel, el peligroso oficio de los periodistas y las cifras de muertos que llevamos. Un especialista en este tema viene a platicarnos de eso y el jueves continuamos con política. Muy buenas tardes, hasta pronto. 3 a las 3, un espacio en el que abordamos los temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. Gracias.